que después de nuestro curso hemos analizado de manera secuencial todas las ecuaciones de Maxwell, que son las ecuaciones que describen todas las teorías del electromagnetismo. O sea, cualquier problema relacionado con el electromagnetismo se puede resolver con estas cuatro ecuaciones, a las que hay que agregar, por ejemplo, la fuerza de Lorentz como otra contribución para describir pues cualquier fenómeno relacionado con cargas y corrientes, ¿sí? Entonces, estas cuatro ecuaciones de Maxwell las voy a enumerar aquí. Las voy a escribir ligeramente diferente, pero son exactamente las mismas que ya habíamos visto, ¿no? Entonces, la primera que analizamos es la ley de Gauss eléctrica. Le voy a poner aquí el nombre. Por Gauss se refiere, pues es debido a el teorema matemático que describe el flujo o la relación entre flujo y una propiedad de la cual ya platicamos que se llama la divergencia de un campo vectorial. Entonces tiene que ver justamente con esa propiedad del flujo, lo cual Gauss estudió matemáticamente hablando, ¿sí? Entonces esta ecuación, si se acuerdan, nos sirvió como una metodología para poder describir el campo eléctrico y si la geometría y alguna simplificación no lo permite, incluso nos permite calcular lo que es el campo eléctrico de cierta distribución de carga y estaba relacionada con una cantidad que vimos muchas veces en este curso, que era el flujo, en este caso el flujo eléctrico, a través de una superficie cerrada. Pues algunas indicaciones aquí, por ejemplo aquí esto es el flujo, porque se acuerdan que les comenté, estuve cambiando un poco de notación de un capítulo a otro y a veces utilizaba ds para denotar el vector normal sobre la superficie, a veces utilizaba dA, a veces dl como un vector tangente a una trayectoria en un circuito, ya que estábamos en Ampere. Entonces, para hacer ahora explícito, esto es, por ejemplo, el flujo, y quedamos que esto tendría que ser la carga encerrada entre epsilon cero, ¿no? O, dicho de otra manera, yo lo que puedo hacer es integrar, 1 entre epsilon cero, perdón, la densidad sobre cierto volumen de interés. Entonces, esta integral y este volumen, o sea, el flujo calculado y el volumen que está a la derecha, son relaciones, digamos, que indican posiciones geométricas equivalentes. Donde yo calcule el volumen, eso es, al calcular el volumen, de alguna manera estoy definiendo una superficie, o bueno, lo podemos ver al revés. En la superficie cerrada que estoy definiendo a la izquierda, esa superficie cerrada, por ser cerrada, nos limita un volumen. Es el volumen que está a la derecha. No puede ser otro. Tiene que ser el mismo. De hecho, pues eso está implícito cuando hablo de el volumen encerrado, ¿no? Porque de alguna manera eso indica el volumen la carga que encierra la superficie que yo definí en el flujo de la izquierda, ¿sí? Entonces, esa relación es la que van a ver un poquito más comúnmente y la utilizamos un par de veces en algunos ejercicios cuando, por ejemplo, la carga encerrada no era una carga total neta que yo podría definir, o sea, que yo sé que se refiere a cargas elementales, sino tal vez en unas distribuciones más extendidas. Entonces, cuando tenía una distribución extendida, como un volumen o una superficie, terminaba calculando la carga encerrada a través de esa integral de volumen. Entonces, esta es la ley de Gauss eléctrico. No, no en el orden en la que nosotros lo vimos, sino en un orden en el que usualmente se ve cuando uno analiza las ecuaciones de Maxwell. Nuestra siguiente ecuación sería la Gauss magnética. Esa también involucra un flujo. Este obviamente es el flujo del campo magnético en una superficie cerrada. Y lo que se encontró es que esto es igual a cero, siempre. Lo cual nos indica obviamente no nos sirve como tal para poder determinar la distribución de campo magnético, eh, porque no es, lo que nos dice a la izquierda es que el flujo de campo magnético siempre es cero, pero eso no significa que en una superficie o en una región especial al principio, una región en el espacio, eso implica que también haya un campo magnético. No es cierto.
puede existir un campo magnético diferente de cero y un flujo diferente, y que no se nos dé un flujo igual a cero. De hecho, eso es lo que indica la ley de Maxwell de Gauss magnética, que si yo tengo o calculo el flujo magnético de una superficie cerrada, eso es importante en esta ecuación de Maxwell, que esta superficie tiene que ser cerrada, eso siempre va a ser cero, siempre. Entonces es una propiedad más bien del campo magnético. Por esa razón decimos que no existen los monopolos magnéticos. Esta ley de Gauss magnética es lo que nos indica, ¿sí? Después vendría la ley de Ampere, lo cual me indica que si yo tomo una integral de línea cerrada y calculo el B punto ds. Ahorita voy a cambiar esta notación de ds y ds, de ds, pero para ser un poco más explícito en cuanto a si es superficie o línea, eso nos va a servir después. Pero bueno, mientras continuamos con esa notación. Esto sería mu cero por la corriente encerrada. Y si se acuerdan, igual que en el caso de la ley de Gauss eléctrica, esta ecuación nos permitía calcular el campo magnético. Si hay ciertas consideraciones de simetría que nos permiten, por ejemplo, la parte izquierda de nuestra igualdad, sacar el campo magnético y eso nos daría una relación de campo magnético. Eso obviamente implica la definición de ese circuito donde voy a realizar la integral de línea. Entonces, esa definición implica que tengo que, en esa región tengo que determinar, o en esa región yo voy a determinar la magnitud del campo magnético. Entonces, eso va a ser, una manera de escribirlo sería mu cero por la integral de superficie de j.ds. Entonces, la integral de línea que está a la izquierda y la superficie que está a la derecha, de hecho, son volúmenes relacionados o superficies relacionadas. Si yo defino un circuito en el cual voy a hacer la integral de línea, eso me define una superficie. Esa superficie no es cerrada, puesto que el circuito tiene que ser cerrado, eso sí es seguro, pero es un circuito cerrado no puedo definir una superficie cerrada. Entonces, esta es la superficie definida por el circuito que está a la izquierda. Y otra vez, eso fue también una metodología que nosotros utilizamos para cuando no tenemos parcialmente corriente que atraviesa nuestro circuito, en lugar de calcular, como lo así se haría en la parte intermedia, la corriente encerrada, lo calculamos a través de la densidad de corriente, que es esa J que está metida ahí, ¿sí? Por último, la última ley que vimos fue la ley de Faraday. Entonces, esta ley de Faraday nos dice que si yo tomo la integral, bueno, más bien yo la hicimos al revés. Entonces, déjame escribir esto. Resulta que el cambio en el flujo magnético con el tiempo, que yo lo puedo definir como la derivada con respecto al tiempo de B punto de S, y eso es flujo. Entonces, que si yo tomo una superficie en la cual yo voy a calcular el flujo, y ese flujo varía con el tiempo, eso está asociado con un campo eléctrico en en la trayectoria que limita la superficie en cuestión. Y se acuerdan que eso lo vimos la clase, justamente al final de la clase pasada. Supusimos un campo magnético uniforme en cierta región. Después calculamos el flujo en una superficie circular. Encontramos ahí el flujo magnético y eso también a partir de las consideraciones de Lenz y de Faraday, encontramos la FEM, que se acuerdan que era justamente esa menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Y a eso le asignamos pues una corriente eléctrica que se induce y que según la ley de Lenz trata de oponerse al cambio que le está originando. Nos dimos cuenta que
corriente eléctrica podría considerarse que está formada a través por medio de un campo eléctrico, dado que un campo eléctrico empujaría las cargas en cierta dirección y provocaría movimiento. Pero pues debido a que la corriente está circulante y constante, resulta que el campo eléctrico siempre es tangencial. Sí, entonces eso es esa mera consideración que hicimos de suposición no lo es, realmente sí existe ese campo eléctrico. Hubo después otros experimentos que comprobaron que ese campo eléctrico era un campo eléctrico eh, perfectamente con las mismas consideraciones que el campo eléctrico que estaba considerado en la ley de Gauss eléctrica, por ejemplo. Entonces, es como tal un campo magnético, es esa FEM que Faraday se definió para tratar de explicar sus experimentos, es directamente ese campo eléctrico. Entonces, ¿qué les iba a comentar al respecto? Lo interesante de ese campo eléctrico es que a diferencia de lo que pasa con las cargas, este campo eléctrico es extraño, es tangencial, es decir, empuja las cargas alrededor del circuito. Y si el circuito es cerrado, pues siempre es tangencial al circuito, lo cual pues es un tanto raro, pero no deja ser un campo eléctrico como tal, ¿sí? Entonces, esas son nuestras cuatro ecuaciones de Maxwell. Al menos la voy a escribir, estas son la forma diferencial, así se conoce, de las ecuaciones de Maxwell. Perdón, la forma integral, no sé por qué estaba pensando justamente. Es la forma integral de las ecuaciones de Maxwell, perdón. Y es porque justamente ahorita vamos a ver la forma diferencial, ¿sí? Entonces, justamente para continuar con esta secuencia de ideas que nos va a llevar a la siguiente forma de escribir las ecuaciones de Maxwell, vamos a cambiar un poco de notación para no confundirnos del todo, y vamos a suponer que ahora denotaremos ds como vector normal a superficie y dl vector tangente a trayectoria. Pues una trayectoria que define un circuito, por ejemplo, ¿sí? Entonces, con esta anotación ya podemos escribir, y ya evitando estos detalles sobre las partes, o sea, sobre superficies, sobrecargas encerradas o densidades de carga o densidades de flujo, densidades de corriente, perdón, pues las ecuaciones de Maxwell directamente se escribirían como primero, las primeras dos ecuaciones serían las Gauss, que sería que E punto ds es igual a la integral de rho dB, y esa es una integral de superficie cerrada y de volumen, que es la integral cerrada de B punto ds es igual a cero, es una superficie, que es la integral de línea de B punto L sobre un circuito cerrado, tendría que ser mu cero, por la densidad de superficie, la integral de superficie del flujo de la densidad de corriente. Y por último, que la integral de línea de E punto de L sería igual a menos la derivada con respecto al tiempo de B punto de S. Y esto es la integral de superficie. Y a eso hay que agregarle la ley, la fuerza de Lorentz, como Q por E más B cruz B. Y son las 5 ecuaciones fundamentales que describen todos los fenómenos electromagnéticos, ¿sí?
Entonces, no hay fenómeno electromagnético que no pueda ser resuelto utilizando estas 5 ecuaciones fundamentales. Obviamente, pues después de a partir de estas 5 ecuaciones surgen pues otras ecuaciones que describen ya particularidades, ¿no? Si pasa cierta distribución, si pasa cierta geometría, e incluso tal vez fenómenos más extraños como las antenas, ¿no? O sea, las antenas que sirven para generar ondas electromagnéticas, que justamente para eso vamos. Entonces, esos fenómenos son las leyes que lo describen son siempre generados a partir de estos 5 pilares fundamentales, ¿sí? Entonces, la simetría es muy interesante, o sea, recuerden siempre, los dos lados de la igualdad en todas las ecuaciones de Maxwell se refieren a relaciones entre superficies y volúmenes muy particulares. Por ejemplo, lo que tengo aquí a la izquierda del flujo eléctrico se refiere a una superficie cerrada. Entonces, lo que tengo a la derecha tiene que ser el volumen encerrado por esa superficie cerrada. Aquí tiene que ser una superficie cerrada, de otra manera no tiene sentido esta ley de Maxwell. Aquí es una integral lineal sobre un circuito y lo que está a la derecha es la superficie que define ese circuito. No es una superficie cerrada, porque este circuito, a pesar de que es cerrado, es imposible que genere una superficie cerrada. Y por último, esta es una integral de línea sobre cierto circuito cerrado, y esto es la integral de superficie, o sea, es el flujo magnético en la superficie definida justamente por el circuito que está a la izquierda de la igualdad, ¿sí? Entonces, por lo mismo que en el caso de la ley de Ampere, en la ley de Faraday, este circuito es cerrado, pero eso no implica que la superficie sea cerrada, por eso no tiene el símbolo de cerrado, ¿ok? Bueno. Entonces, para poder escribir una forma mucho más elegante de las ecuaciones de Maxwell, más elegante porque en todas esas ecuaciones, por eso se conocen como formas integrales. Se refiere justamente a integrales sobre elementos de superficie, sobre volúmenes, sobre líneas. Sin embargo, utilizando ciertos teoremas del cálculo vectorial, que no los vamos a demostrar aquí, nada más los vamos a ver como definiciones. Podemos escribir entonces nuestras ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial. Y por su forma diferencial me refiero a que ahora estas ecuaciones tratarán de describir qué pasa con los campos, las relaciones entre campos eléctricos y densidades de carga o de corriente, pero de manera puntual. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ahora cuando quiero evaluar las propiedades de los campos eléctricos y magnéticos de manera puntual? ¿Sí? Entonces, para esto vamos a utilizar dos teoremas. Bueno, entonces voy a escribir más o menos lo que dijimos. Entonces, una forma diferente de escribir esas ecuaciones. Usa ciertas relaciones de flujos e integrales de línea que se conocen como teorema de Gauss o de divergencia, el teorema de Stokes. Entonces, esos teoremas son así: sea F un campo vectorial, es decir, que F yo lo puedo escribir como la coordenada X, que depende de la posición en dirección Y, más la coordenada Y, que depende de la posición en J, más la componente en Z, que depende de K. Es decir, como es un campo vectorial, pues tiene que tener sus tres componentes cartesianas. Ese campo vectorial me describe cómo es ese vector
en cualquier posición del espacio. Entonces, por lo tanto, debe tener sus componentes y cada una de estas componentes pues son funciones de la posición, de tal manera de que en diferentes posiciones obtengo diferentes magnitudes de cada una de las componentes y por lo tanto un vector diferente. ¿Sí? Entonces se encuentra que justamente si yo tomo la integral de línea sobre un circuito cerrado de la cantidad f punto dl, justamente esto se puede demostrar a través de cálculo vectorial, que sería igual a la integral de superficie sobre la superficie definida por el circuito L de una cantidad extraña que se llama rotacional de F, y sería el flujo de rotacional de F. ¿Habían escuchado esta relación o la habían visto anteriormente? Sí, profesor, Justo, en análisis vectorial. justo la clase. Genial, qué bueno que justamente estamos viendo esto hasta el final, cuando ustedes ya, al menos ya analizaron alguna vez esta relación. Entonces, es una relación muy bonita porque les dice, ¿quieres calcular la integral de línea de f punto de L sobre cualquier circuito? Puedes hacerlo, pero la otra opción que tienes es calcula esta propiedad del campo vectorial que se llama rotacional, que ahorita lo voy a escribir de manera explícita. Espérenme que voy a poner aquí la relación de Gauss. Calculen rotacional de f, eso es otra función, y de hecho es otro campo vectorial en toda regla, nada más que pues tiene cierta relación con el campo vectorial f. Y calculen el flujo a través de la superficie definida por el circuito L. Entonces ustedes deciden qué hacer. A veces es más sencillo hacerlo de una manera, a veces es más sencillo hacerlo de la otra. ¿Sí? Entonces, como tal, por eso es una igualdad matemática. Los resultados serían equivalentes, perfectamente equivalentes. Y se puede demostrar que debería ser así. ¿Sí? Ese es el teorema de Stokes. ¿Sí? Y el teorema de Gauss o de la divergencia, pues justamente se refiere a una integral de superficie cerrada. Entonces les dice el teorema de Gauss o de divergencia, dice, ¿quieres calcular el flujo a través de una superficie cerrada? Cerrada, de un campo vectorial. Pues te doy otra opción. La opción ahora es una integral de volumen. Ya como que le está sonando algo, ¿no? Y esa integral de volumen tendría que ser, toma ahora el campo vectorial F, sácale su divergencia, ahorita vamos a ver qué es la divergencia, y esa divergencia es un escalar. Así que es una propiedad que puedes tú evaluar en cualquier punto del espacio. Entonces calcula la integral sobre el volumen de esa divergencia. Entonces otra vez, superficie cerrada encierra un volumen y ese volumen es este volumen que está aquí a la derecha. Entonces, decides qué hacer. Y tienes una superficie cerrada que quieres calcular el flujo, pues la otra opción que te doy es calcula la divergencia del campo vectorial en cuestión y ahora calcula la integral de volumen en el volumen dentro de la superficie, el volumen definido por la superficie gaussiana, porque se acuerdan que es una superficie gaussiana, significa que es una superficie cerrada. Entonces, ahorita voy a poner qué son estos campos rotacional y divergencia. Nada más estoy esperando a que terminen de escribir esta última línea. Por favor, me indican. Por mi parte está bien, profe. Sí, profe, listo. Perfecto. Entonces, perdón, es que hay un detalle con el laboratorio. Esta divergencia con ay, la divergencia de F se calcula como tomo la componente en X del campo vectorial y le hago la parcial con respecto a X.
Después tomo la componente en Y del campo vectorial y lo diferencio con respecto a Y. Y le saco, después tomo por último la componente en Z del campo vectorial y le hago la parcial con respecto a Z y sumo esos tres elementos. Entonces, eso es por definición la divergencia. Tiene cierta consideración geométrica, o sea, tiene su interpretación, es un indicativo importante, pero por ahora vamos a dejarlo con que es una propiedad del campo vectorial. Entonces, eso es un escalar, como ven, ¿no? Ya perdí toda la dependencia de este vectorial al hacer la suma de las parciales de las componentes, ¿sí? Componentes del campo vectorial. Y el rotacional es un vector, tiene una forma un poco más caprichosa. No lo es tanto, porque de hecho hay una manera de escribir este vectorial a través de ¿cómo se llama esta cosa? El determinante de una matriz, pero es algo como así. Sacan la primer elemento o la primer componente de este nuevo campo vectorial, porque es un campo vectorial, sería la parcial de fz con respecto a y, menos la parcial de fy con respecto a z, más la parcial de fx con respecto a z, menos la parcial de fz con respecto a x en dirección j, más la parcial de fy con respecto a x menos la parcial de fx con respecto a y en dirección k. Entonces, bueno, tiene pues consideraciones geométricas interesantes. Por ejemplo, como ven, la componente en y no tiene nada que ver con x. La componente en J no tiene nada que ver con Y y la componente en Z no tiene nada que ver con Z. Es decir, siempre terminas sacando en cada una de esas componentes las parciales de las componentes del campo vectorial con respecto a coordenadas cartesianas, pero que no tienen que ver en cuestión con la coordenada en cuestión. Entonces, parece caprichoso, pero está de manera muy elegantemente descrito una propiedad geométrica del campo vectorial, que como su nombre lo dice, de rotacional, implica cierta rotación del campo vectorial. Es decir, que si tengo un campo vectorial que si yo lo veo así gráficamente no rota, o sea, se mantiene como en una sola dirección, su rotacional es cero. No importando en qué dirección apunte, siempre me va a dar cero el rotacional. Entonces, les digo, no es una coincidencia que se llame rotacional, no es una coincidencia que tenga esta forma tan caprichosa. Tiene que ver siempre con este tipo de relaciones que nos inventamos para poder escribir un fenómeno, ¿no? Bueno, entonces fíjese en algo. Fíjense cómo si yo tengo estas dos relaciones de Maxwell, digo, la de Gauss y la del rotacional, las podría utilizar en las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo justamente el E punto ds que me implica también que tengo la igualdad a la izquierda de mi teorema de la divergencia. Entonces, ¿qué implica? Pues que si yo estoy hablando de este campo vectorial F, aquí, pues aquí es el campo vectorial E, el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, eso implica que lo que tengo a la izquierda de la igualdad, yo lo puedo sustituir por esta parte de utilizar el teorema de divergencia. Lo voy a poner aquí rápidamente. Esto sería igual a la integral sobre volumen de la divergencia de F por dB, por ejemplo. Aquí también esto lo podría hacer de manera equivalente como la divergencia de B sobre el volumen. ¿Qué más puedo hacer? Por ejemplo, en esta ecuación de Maxwell yo podría, en lugar de escribir el B punto dl, puedo tomar la integral sobre superficie del rotacional. ¿Por qué le puse F? Justamente ya quería poner el campo eléctrico. El rotacional, eso está muy feo. El rotacional de E
punto ds. Y aquí, aunque me va a quedar muy apretado, lo voy a poner a este lado a la derecha. O sea, realmente la igualdad desde aquí a aquí y de aquí a acá, perdón. Pero debe haber hecho un poquito más de espacio. Eso sería la integral sobre la superficie del rotacional de el campo eléctrico. Ay, ¿por qué no me dijeron que aquí es campo magnético? La rotación del campo eléctrico, punto ds. ¿Ok? Sí queda claro cómo utilicé estos teoremas de la divergencia del rotacional para reescribir, bueno, para reescribir mis ecuaciones de Maxwell. Sí, profe, me parece que sí. No sé, mis compañeros. Bueno, entonces, si tengo estas igualdades nuevas y quiero que esta igualdad sea cierta todo el tiempo, pues fíjense cómo estos teoremas me permiten encontrar que si yo a la izquierda tengo la divergencia del campo eléctrico y su integral sobre el volumen tiene que ser igual al ρ por dB por B. Entonces, si tiene que ser si esto para cualquier volumen, eso implica que lo que está dentro aquí tendría que ser igual a lo que está aquí dentro. Lo mismo para todas las demás. Por ejemplo, aquí tendría que el rotacional de B tendría que ser igual a mu 0, porque es la cosa de que queda afuera, por J. ¿Por qué? Porque ahí tengo, si meto el mu 0 por J, esto tendría que ser igual a esto para que la igualdad se mantenga para para todas las superficies. Y del mismo modo aquí. Entonces, esto implicaría que la divergencia del campo eléctrico tendría que ser ρ entre epsilon 0, que la divergencia del campo magnético es igual a 0, que el rotacional del campo magnético tendría que ser mu 0 por la densidad de corriente, y aquí vamos a hablar sobre algo importante, y que el rotacional del campo eléctrico tendría que ser igual a menos la parcial de B con respecto al tiempo. Entonces, estos son las ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial, porque les da propiedades o relaciones entre campo eléctrico y densidad de corriente, campo magnético y densidad de carga, perdón, campo magnético y densidad de corriente, y una relación interesante entre campo eléctrico y campo magnético de manera puntual. Si ustedes calculan en cualquier lugar del espacio el rotacional del campo eléctrico, esto tendría que ser igual a menos la parcial del campo magnético con respecto al tiempo. Yo estoy pensando justamente en nuestra ley de Faraday, en la que el flujo magnético produce algún campo eléctrico. Entonces, ¿se acuerdan cómo eran las líneas del campo eléctrico que tuvimos que relacionamos con la FEM? En el caso de Faraday, si se recuerdan, eran justamente líneas concéntricas, ¿no? Era un campo magnético, digo, un campo eléctrico que de hecho era tangencial, no radial. Entonces, el campo vectorial, en ese caso, definido por el campo eléctrico, de hecho rota. Entonces, por eso su rotacional es diferente de cero. Y de hecho, en manera particular, es igual a la parcial del campo magnético con respecto al tiempo. ¿Se acuerdan cómo el campo magnético siempre eran líneas circulantes que nunca se cerraban y que nada más rotaban? Pues aquí esta relación les dice que el rotacional del campo magnético, que es esa propiedad que indica cómo está rotando el campo magnético, tendría que estar relacionado con la densidad de corriente. Esto les dice que no hay monopolos magnéticos, al menos hasta ahora no los hemos encontrado. Y eso les dice que la divergencia puntual del campo eléctrico es la densidad de carga evaluada en ese punto, entre epsilon 0. Entonces, unas son las relaciones que ustedes casi siempre verían si ustedes buscan ecuaciones de Maxwell. Si buscan ecuaciones de Maxwell, la mayoría de las veces verán sus relaciones
diferenciales en lugar de las integrales. Y eso es en buena parte porque la teoría electromagnética y la parte de electrodinámica realmente se basan en las ecuaciones diferenciales de Maxwell, porque nos permite evaluar de manera puntual los campos eléctricos y magnéticos. ¿Sí? Bueno, sin embargo, aquí hay un detalle. Hay un detalle con respecto a nuestra ley de Faraday. Maxwell demostró, o sea, Maxwell fue el que por primera vez escribió esas ecuaciones en la forma que las tenemos acá. Y como les comenté, los experimentos de Ohm, sobre todo de Faraday, habían dado muchos precedentes sobre cómo deberían ser estos campos eléctricos y magnéticos. Pero pues si uno ve la obra de Faraday, por ejemplo, no tiene nada de rigor matemático. De hecho, no encuentras ecuaciones en muchos de sus compendios. Son simplemente descripciones de sus fenómenos. Fue Maxwell el que, pues leyendo las contribuciones de Faraday, y Maxwell que sí tenía un marco teórico, bueno, más bien, un desarrollo teórico mucho más formal, él sí había estudiado, digamos, pudo describir estas ecuaciones de esta manera. Y él mismo, Maxwell, fue el que se dio cuenta que había algo raro con la ley de Faraday. Maxwell demostró que la ley de Faraday no violaba más bien conservación de carga. Pero Maxwell demostró que la ley de Faraday viola conservación de carga. Sí, por lo que sugirió una modificación. Esta modificación está basada, pues primero, en evitar esa violación de la conservación de carga, y la segunda, de alguna manera, influenciado por el resultado de la ley de Ampere y la ley de Faraday. ¿Por qué estoy haciendo las cosas al revés? Esta es la ley de Ampere, perdón. De alguna manera influenciada por lo que había encontrado Faraday en su experimento de inducción, ¿sí? Había aquí una parcial del campo magnético que aquí, pues como que sugiere que tal vez podría haber una parcial del campo eléctrico, ¿no? Daría una simetría interesante y de hecho daría bastante más simetría a las ecuaciones de Maxwell. ¿Por qué aquí no habría un equivalente a este? Pues por esta ecuación. Esta ecuación de alguna manera viola la simetría directa entre las ecuaciones de Maxwell. Por eso es una de las razones por las cuales todavía hay gente que trata de ver si existe, si esta ecuación nos tendrá alguna corrección que no hemos encontrado, ¿no? Porque si aquí agrego el término de la parcial del campo eléctrico con respecto al tiempo, parecería que hay una simetría, aquí le falta un término medio raro, pero ese término aparecería si existiera aquí algo que no fuera un monopolo magnético. Apareciera de manera natural aquí, como algo apareció acá, y habría una simetría total entre las ecuaciones de Maxwell. Pero eso implicaría también una muy buenas modificaciones a nuestras teorías actuales. Como les comenté, la teoría electromagnética es perfectamente compatible con la relatividad especial. Entonces, de hecho, uno puede escribir las ecuaciones de Maxwell de forma covariante, que es un lenguaje que se utiliza mucho en la relatividad, y que de hecho incluye obviamente las ecuaciones de Maxwell. De hecho, las ecuaciones de Maxwell en ese lenguaje covariante es una única ecuación de Maxwell, que incluso le podemos agregar la ley de Coulomb, la fuerza de Lorentz, ¿sí? Entonces, es interesante cómo la simetría es tal que no es difícil encontrar expresiones generalizadas, covariantes de la teoría electromagnética en el contexto de la relatividad especial. Entonces, Maxwell sugirió esta modificación, sugirió que la ley de Ampere tendría que escribirse así.
Escribí muy feo, perdón. Ahí la vuelvo a escribir. Entonces, sería que, a ver si así está. La rotación del campo magnético tendría que ser mu0 por J más mu0 epsilon 0 por la parcial del campo eléctrico con respecto al tiempo. Esto es lo que ya sí se conoce como tal, como la ley de Faraday. Y de hecho, o sea, eso implicaría pues la existencia de un campo eléctrico cuando tengo campos magnéticos rotacionales, ¿no? Pues cuando ya tuvimos dónde buscar, se hicieron los experimentos adecuados y se encontró ese campo eléctrico, que de hecho se conoce como desplazamiento eléctrico. Así como en nuestra ley de Faraday, la parte de la derecha pues, se refiere a inducción magnética, esto es un desplazamiento eléctrico. Pero bueno, no entraremos mucho en detalles al respecto. Entonces, esas serían nuestras 4, como tal, ecuaciones de Maxwell, las que sí, todo el tiempo, si ustedes buscan, las van a encontrar escritas en todos lados. Entonces, esta ecuación de desplazamiento eléctrico, ¿se acuerdan? Es algo que los que van a tomar el electromagnetismo lo van a conocer un poco más profundamente. Y si no, a los demás amigos deben de ser conscientes que estas son las 4 ecuaciones de Maxwell en su forma final. Sería esta y esta. Bueno, dame nada más un minuto. Ok, gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo relevante aquí? Aquí en principio terminaría nuestro curso, pero me gusta, hay un fenómeno que me gustaría explicarles rápidamente, que yo creo que también es relevante para que conozcan ustedes, pues que es originado justamente por, ¿dónde viene originado este fenómeno dentro del formalismo de la electricidad y el magnetismo, ¿no? Entonces, otra de las primeras cosas que hizo justamente Maxwell fue demostrar algo interesante sobre estas ecuaciones. Entonces, lo que hizo Maxwell es con estas ecuaciones, suponiendo una densidad de carga igual a 0 y una densidad de corriente igual a 0, se puede demostrar, de hecho, Maxwell fue el que lo demostró por primera vez, que los campos eléctricos y magnéticos en esta región me refiero pues justamente a una región donde no haya densidades, donde haya un campo eléctrico y un campo magnético, pero que no haya ni densidades ni corrientes, ¿sí? No hay ni densidades ni cargas ni corrientes. Entonces, Maxwell demostró que los campos eléctricos y magnéticos en esta región cumplen estas dos relaciones. Cumplen que el rotacional, ¿cómo se llama? El laplaciano, perdón, del campo eléctrico tendría que ser menos 1 entre mu0 epsilon 0 es igual a por la parcial segunda del campo eléctrico con respecto al tiempo, es igual a 0, y que el laplaciano del campo magnético menos 1 entre mu0 epsilon 0 por la parcial segunda del campo magnético con respecto al tiempo es igual a 0. ¿Les suenan esas ecuaciones? Un poco, me parece haberlas visto en cálculo vectorial, pero como más que deducirlas o algo así, como ejemplo para lo de notación tensorial, pero creo que es todo.
Bueno, entonces vamos a poner, lo voy a escribir de esa manera. Son las ecuaciones de Laplace, ¿no? El Laplace, la ecuación de Laplace sería que la divergencia del campo eléctrico tendría que ser igual a cero. Por eso lo estoy escribiendo de esta manera, como en una sola dimensión. Voy a suponer, por ejemplo, que esto no es posible, pero voy a suponer, y esta constante, voy a cambiar el nombre porque ya salió muy sugerente ahorita. ¿Alguna otra sugerencia? Esta ecuación que está aquí a la derecha no se les hace conocida. Tal vez se les sería conocida si la pongo así. Parece la ecuación de onda. Es la ecuación de onda. Entonces, justamente como dice su compañero, lo que tengo a la izquierda es la generalización de la ecuación de onda. La ecuación de onda me dice que la segunda parcial de esa onda, de hecho, ni siquiera le voy a poner, bueno, sí, que la segunda parcial de esta onda con respecto a la posición tendría que ser o sea, una constante por la parcial segunda con respecto al tiempo. ¿Qué pasó, Luis? No, iba a decir que no había visto que era un menos, no un igual, lo que estaba a un lado del laplaciano, disculpe. Sí, no te preocupes. Entonces, lo que tiene a la derecha es justamente una ecuación de onda. Y entonces, esto que tienen aquí es una generalización de la ecuación de onda. Aquí estoy suponiendo que la variación de la onda es en la dirección X, o en el campo magnético. O sea, la dirección de la onda en general. Pero esta con el laplaciano me da, pues, cualquier direccionalidad. No tiene que ser nada más en una sola, en una sola dirección, ¿sí? Entonces, esto de hecho son lo que es la ecuación de onda para E y B con velocidad, si se acuerdan, 1 entre la raíz cuadrada de mu 0 epsilon 0. Porque lo que tienen aquí en la ecuación de onda sería B cuadrada, la velocidad al cuadrado. Entonces implica que esto tendría que ser 1 entre o sea, la velocidad tendría que ser 1 entre la raíz cuadrada de mu 0 epsilon 0. Lo que demostró entonces Maxwell fue, pues fíjense que cuando no estoy en regiones donde no hay campos, no hay corrientes, perdón, ni cargas, pues las ecuaciones de Maxwell de hecho les predicen que los campos eléctricos y magnéticos, una solución a esos campos eléctricos y magnéticos es que se propaguen como una onda. Y más aún, pues el propio formalismo de las leyes de Maxwell le dijo cuál debería ser la velocidad de esa onda. Lo impresionante, o lo que terminó de darle redondez a este asunto, es que pues para esos tiempos ya se habían hecho algunos cálculos de cuál debería ser la velocidad, por ejemplo, de las ondas de Marconi, o que también había estudiado Hertz, las ondas de radio, y también se habían hecho resultados preliminares de la velocidad de la luz, de los corpúsculos de luz que analizó Newton. Y pues algo inquietante que tanto las ondas de Marconi, las ondas de radio, como los corpúsculos de luz que decía Newton, tenían, pues parece que la misma velocidad. Obviamente había todavía una incertidumbre muy grande experimentalmente, pero pues daba muy parecido. Entonces, cuando Maxwell demostró esto y evaluó cuál era la velocidad de la luz, o sea, la velocidad de esta onda electromagnética, porque de hecho eso es lo que implicaría, si ambos campos tienen que satisfacer la misma ecuación de onda con la misma velocidad, eso implica que es una onda electromagnética en la que el campo eléctrico y el magnético van juntos de alguna manera, moviéndose en forma de onda, y se mueven de hecho a la velocidad a la que se había analizado, que era la velocidad de las ondas de radio y las ondas de luz. Entonces fue es un resultado muy contundente decir, pues parecería, lo que el resultado indica es que tanto las ondas de fotones, los fotoncitos que había estudiado Newton desde hace mucho tiempo, tanto las ondas de Marconi, todas las ondas de radio, de hecho todas son ondas electromagnéticas. Y es algo que ustedes ya conocen, ¿no? Al menos tal vez cualitativamente ya vieron el espectro electromagnético.
Y el espectro electromagnético les dice que todas esas ondas, los rayos gamma, los rayos X, los ultravioletas, las microondas, las ondas de radio, el visible, del infrarrojo, todas estas ondas son la misma, es la misma onda electromagnética, porque todas se mueven a la misma velocidad, la velocidad de luz que ustedes la pueden evaluar de esta manera, y de hecho el resultado de esto da justamente 2.9987 y no sé qué por 10 a la 8 metros por segundo. O sea, les da resultado de la velocidad de la luz en el vacío de manera directa, lo cual pues es bastante impresionante. Se me trabó mi tableta, creo. Sí, creo que se me trabó la tableta. Ah, no. Lo que dejó de funcionar es el lápiz. Bueno, justo en tiempo, terminamos. Entonces, eso fue lo que concluyó Maxwell, es decir, dijo, ¿saben qué? Esas son ondas electromagnéticas. Es un fenómeno electromagnético, ¿sí? Entonces, ya terminaron de copiar esto porque les quiero compartir una cosa adicional relacionada con esto, pero tengo que salir de esta pantalla. Profe, ¿Qué pasó, Alberto? nada más podría regresar así rápidamente a la diapositiva anterior, por favor. Sí, 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 claro. Bueno, mientras su compañero copia alguna pregunta con respecto a este desarrollo. Ay, perdón, Alberto. Está bien, profe, gracias. ¿Ya terminaste de verlo? Sí, gracias, profe. Ok, déjame ver si es cierto. Sí, se terminó la carga del lapicito. Bueno, entonces voy a dejar de compartir esto y les quiero mostrar cómo sería esta onda electromagnética. Pues esto es algo que van a ver, los que vayan a tomar óptica, van a verlo en óptica. Justamente porque es parte de estos desarrollos, ¿no? Entonces, déjenme ver, compartir, pues, por matemática. Me dicen cuando vean ya mi matemática. No sé cómo ¿se ve bien o está muy chiquito? A ver, ahí está mejor. A mí está cargando todavía, pero no sé si A mí sea también cuestión me de está mi cargando. Ay, va, dele tiempo. No te preocupes, tenemos tiempo. A ver, ¿no será que no estoy compartiendo? Según yo sí estoy compartiendo. Es que sí se ve como que está cargando porque se quitó la vista de todos los participantes Ok, y nada más fue su foto, pero sigue cargando. No sé si quiera dejar de compartir y volver a intentarlo. yo creo que lo intentaré, pero ahora compartiré toda la ventana, porque luego eso se me hace que es más fácil. Listo, ya se ve. Mira, tarda, o sea, cuando quieres compartir la ventana de matemáticas, le complica. Entonces, hay unos detalles que no vimos en esta parte, obviamente, en el desarrollo de la onda electromagnética esta onda electromagnética, pero lo que se encuentra es que si bien los campos eléctricos y magnéticos en una onda electromagnética, pues tienen justamente esa variación tipo onda, otra cosa que se encuentra es que son perpendiculares entre ellos. En una onda electromagnética, el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares. Más aún, ¿se acuerdan cuáles son los dos tipos de ondas que existen? Son, lo que indica o la manera de discriminar esas dos ondas es si son en la dirección de propagación de la onda o en la dirección opuesta. Bueno, No las es dos, el que... Ay, perdón. no tú dime, Andrea, ¿qué pasó? El medio en que se propagan, o sea, si se pueden propagar en el vacío o no. No del todo. Las dos tipos de ondas son las ondas transversales y longitudinales. ¿Les suenaba o no? Todavía no. Sí, Sí, sí. profesor. Ah, bueno, qué bueno. Entonces, resulta que la onda electromagnética es una onda, transversal. ¿Por qué? Porque los campos eléctricos y magnéticos se propagan transversalmente en la dirección de propagación. Entonces, este es un esquema muy, muy simplista de lo que es una onda electromagnética. Si ustedes ven primero el campo, aquí tengo un eje coordenado, como ven, Z es para acá, déjame ver, está al revés, ¿no? A ver, ¿cuál es Z?
poco Z sí es para allá. XY, ahí está, ahí el error con esto. Pero bueno, el campo eléctrico va en esa dirección. Es que se me mueve. Ok. Entonces, X es en la dirección que sale, digamos. El campo eléctrico, si lo ven, es esta onda que sube y baja acá, ¿sí? Y el campo magnético es transversal, es decir, si el campo eléctrico va así, el campo magnético tiene que estar en una dirección opuesta. Y oscila también armónicamente, de tal manera que si yo veo de perfil esta onda, yo lo único que veo es la clásica onda del campo eléctrico, ¿no? Que sube, baja y se mantiene así de manera constante. Si quieren lo ver así, esto es el campo eléctrico visto de perfil, ¿no? Entonces, si se acuerdan, de aquí para aquí es la longitud de onda, ¿no? ¿Sí? Entonces, por definición, y eso es lo único que diferencia las diferentes ondas electromagnéticas, la longitud de onda. La velocidad es toda para ellas, es la misma para todas ellas, ¿no? Entonces, este es mi campo eléctrico. Ahí, a veces me gusta ponerlo así porque si ven, se ve más grande, ¿no? A pesar de que apenas alcanzamos a ver nada más una onda, ¿no? Y el campo magnético, si ustedes lo ven, está en el otro plano. Entonces lo pongo así. Ay, 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 ay. Ese es el campo magnético. ¿Sí? El campo eléctrico aquí está saliendo de nuestra hoja y entrando, o de la pantalla, ¿no? Entonces sale y entra, sale y entra. Y el campo magnético está en una dirección perpendicular. Y como ven, esta onda, ahorita que ponga animación, se va a mover hacia la derecha. Entonces es lo que voy a hacer ahorita. A ver, hazlo bien lento, por favor. Ahí va. Entonces, como ven, si yo me pongo espero que se alcance a ver, porque pues dependiendo de qué tan bueno es el internet, no sé si se alcanza a ver o no. Si yo me quedo en una parte del espacio, yo veo que en ese punto del espacio, primero ahí veo que el campo magnético es máximo, después está reduciéndose, se va reduciendo, va bajando de intensidad. Es donde tengo mi cursor. Y de repente llego a un cero, que está más o menos ahí y después oscila en la dirección opuesta. Y el campo eléctrico, de hecho, en este caso particular, va al unísono. No es necesario que vaya al unísono. Puede ser que no lo haga y eso diferencia las ondas electromagnéticas por su polarización. Así es como se conoce. Voy a poner un poco más rápido. Entonces recuerden, esto implicaría que el número de ciclos que dan estas cosas por segundo es muchísimas, ¿no? O sea, bueno, depende de la onda electromagnética, pero pueden ser megahertz, gigahertz, petahertz, o pueden ser unos cuantos hertz, ¿no? También eso depende de la longitud de onda propia de la onda electromagnética, ¿no? Pero este es digamos que lo que sería el resultado principal, me parece a mí, de las ecuaciones de Maxwell, la predicción de esta onda electromagnética, ¿no? Entonces, obviamente esto es una caricatura, ¿por qué? Porque no implica que en este punto del espacio nada más haya un campo eléctrico y un campo magnético. De hecho, cualquier punto del espacio que sea perpendicular al vector ZX, perdón, que es donde se está dirigiendo la onda, todos estos puntos del espacio tienen el mismo campo eléctrico magnético si se refiere a la onda. Es algo que es un poquito más difícil de entender geométricamente hablando, pero pues entonces esto es suficiente para tratar de entender cuál sería la forma de esta onda electromagnética. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Ay, me está abriendo Wolfram. Bueno, voy a dejar de compartir. Entonces, como les comenté, esta parte de las ondas electromagnéticas es el principal resultado de las ecuaciones de Maxwell, y lo van a ver más adelante en óptica, pero es importante que para concluir, digamos que nuestro curso se dieran cuenta que las ecuaciones de Maxwell dan muchísimas prioridades. Esa es una de las más pues que en su momento fueron más relevantes, porque es como cuando Einstein, perdón, predijo las ecuaciones de la relatividad y fueron descritas con o sea, fueron predecían cierta desviación de la luz cuando pasaba el sol enfrente de ellas y hicieron ese experimento, se fueron
este eclipse y analizaron esa desviación. La predicción principal de las ecuaciones de Maxwell era pues justamente estas ondas. Entonces cuando dio todo, cuadró todo y nos dimos cuenta que realmente era así, fue cuando dijimos, miren, justamente por allá iba, está correcto, suena muy bien, es lo que debería ser, es una muy buena predicción por parte de la teoría electromagnética, ¿sí? Bueno, entonces, eso es todo por hoy, chicos. No sé si tengan alguna pregunta de esta última parte de nuestro curso, lo que vimos hoy. Generalidades, alguna otra cuestión relacionada con esto, por favor. Profesor, el examen es este jueves, ¿verdad? Sí, ¿Y la tarea 3 cuándo dijo que se entregaba? también sería para el jueves. Lo voy a poner si les parece, bueno, me parece que si la voy a poner el jueves, pues yo creo que como a las 4 o 5 de la tarde. O sea, quedamos que nuestro examen iba a ser de 10 a 2 dijimos, ¿no? Porque por los compañeros que tenían clase, de probabilidad estadística, ¿no? Miento, quedamos en eso, Así Luis. queda, profe, sí. Gracias por acordarme. Entonces, lo voy a poner 10 a 2 el examen y yo creo que la tarea les daré cuando mucho a las 4 o 5. ¿Por qué? Porque en el momento en que quiero poner ese límite para que puedan, se los podamos entregar a Paloma. Las tareas las va a calificar Paloma. Yo creo que los exámenes, los voy a calificar ahora yo, porque Paloma anda muy apurada está terminando maestría. Entonces está a punto de entrar al doctorado y está haciendo enteros propedéuticos. Su tesis y todo lo demás está bien apurada. Entonces me comentó que se le complicaba un poco si tuviera que echarse todo. Entonces le voy a decir, todavía no he comentado es que yo voy a calificar el examen. Entonces, pero lo que sí es importante es que Paloma tenga las tareas a la brevedad en su poder para que las empiece a calificar y así cumplamos nuestro límite de la próxima semana, lunes o martes, les vaya entregando conforme me entreguen la calificación los profesores del laboratorio, les voy entregando calificaciones a como pueda, para que se defina ya su calificación final, en caso de que sea aprobatoria, y veamos qué hacemos con los reprobados, ¿sí? ¿Está bien, Pablo? Sí, profesor, está perfecto. Muchas gracias. Entonces, el jueves, bueno, ahorita en la tarde pongo el botón, entre hoy y mañana, el botón de las tareas, por si alguien ya puede ir avanzando, subirlas, y voy a poner como límite, yo creo que sí, 4 o 5. Y el jueves ya los veo, tenemos nuestro último examen parcial. Recuerden las últimas partes, lo que vimos en la clase pasada, de lo que es la ley de Faraday, escrita a través del campo eléctrico, y lo que vimos hoy no está evaluado. Lo último que veríamos sería como tal, la FEM inducida, la FEM por movimiento, la FEM por cambio de campo magnético, lo que es la ley de Ampere, la ley de Biot-Savart. De campo magnético de Gauss magnética no puse nada en el examen. Como tal, pues es un tanto difícil, más que calcular un flujo. ¿Y para qué les voy a poner a calcular un flujo si como sea lo van a hacer en Faraday? No era relevante. Entonces la parte de gas magnética no se preocupen tanto. Mejor enfóquense en la ley de Biot-Savart, Ampere y a FEM, sobre todo a FEM, porque de FEM, de los 5 problemas, 2 son sobre FEM y sobre campo magnético y eso. Sí, y hay un problema por ahí medio interesante sobre un protoncito, pero tiene que ver también tiene que ver algo así con Ampere. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Todo está claro con respecto a nuestro último parcial? No, profe. Perfecto. Bueno, pues si no hay nada más, chicos, entonces continúen con sus tareas, por favor, apresúrense en eso. Nos vemos entonces el jueves a las 10, por aquí por Teams para nuestro examen. ¿Qué pasó, Alberto? ¿Dijiste, ibas a decir algo? Ah, sí, nada más quería saber si no tenía chance de apoyarnos con un par de problemas de la tarea con los que estamos batallando los compañeros y yo. Sí, claro. A ver, cuéntame. Mire, particularmente es el último que dejó de todos los problemas, el 23.
Ah, no es cierto, no es cierto. Es el 31.10, perdón. ¿De De cuál los es? últimos. El 31.10 ¿El del server? server. Ajá. Déjame lo busco para leerlo. Déjame. Aquí el PDF 31.10. Lo que tienen que... A ver. Me equivoqué. Tarda mucho en cargar este PDF. No me equivoqué. Ok, ya lo estoy contando. El 3110 dice, una trayectoria de corriente con la forma que se muestra en la figura P3010 produce un campo magnético en P. ¿Es ese, Alberto? Ah, no, el 3110, todavía estoy en el capítulo 30. Perdón. Sí, Ok, contra. 31, tengo un anillo de aluminio, se coloca alrededor del extremo de un solenoide, ¿no? De largo, con núcleo de aire, con n vueltas por cada metro. Supongo que la componente axial del campo producido por el solenoide en aire corresponde al extremo de este, es la mitad de intenso que en el centro del mismo. También supongo que el solenoide produce un campo despreciable por fuera de su área de sección transversal. La corriente del solenoide se incrementa con una proporción delta I en delta T. ¿Cuál es la corriente inducida? Ok. Entonces, entiendo que, o sea, tienen el anillo de aluminio, se coloca alrededor del extremo de un solenoide, o sea, está fijo en el extremo, ¿no? Entonces, ustedes ya conocen, y otra cosa que les propone aquí es que tenga n vueltas por cada metro y con un radio menor R2, que es de 3 centímetros. Bueno, es que este problema es el problema cualitativo del problema cuantitativo 9, ¿no? Entonces, muchas veces suelen hacer eso el Serway. Resuelva primero lo cualitativo, es decir, con variables X, y después, resuélvalo para un caso particular. ¿Cuál es tu duda en particular, Alberto? Bueno, la verdad no supe ni siquiera cómo abordar el problema, profe. Como que Ok, ahí bueno, me bloqueé. claro. Mira, entonces, tu anillo, crea, en principio, perdón. Eh, Fíjate que el solenoide, como dice el problema, produce un campo magnético que es despreciable por fuera de su área de sección transversal, ¿no? Es decir, por afuera del solenoide no hay ningún campo magnético, como lo dijimos alguna vez, que usualmente en ese afuera del solenoide la intensidad del campo magnético es como 100 veces, 1000 veces menor que el campo magnético interno, ¿no? Ahora, el problema es tal que el campo magnético, el anillo está en el extremo del solenoide. Entonces, pero ahí les da lo cual complica un poco el problema porque nunca vimos el campo magnético dentro de un solenoide cerca de los extremos, porque es donde suponemos que pues va a haber una deflexión de las líneas del campo magnético y de manera directa va a haber primero un campo magnético nada más sobre el eje del solenoide, porque se acuerdan que ese era el resultado que encontramos, ¿no? Pero el problema les resuelve eso porque les dice que este campo magnético en el extremo es la mitad intenso que en el centro del mismo. Entonces, si ustedes evalúan el campo, conocen cuál es el campo magnético de un solenoide, pues el campo magnético dentro de en el extremo es nada más la mitad de él. Entonces, eso les reduce la complicación, ¿sí? Ahora. Fíjate que en ese campo magnético, dentro del anillo, o sea, el anillo define cierta área, ¿no? Que es el área en la cual va a atravesar el flujo magnético. Y ese flujo magnético, pues, está inducido por un campo magnético que es la mitad de intenso que en el centro del solenoide y que incrementa con una proporción delta I en delta T. O sea, ese es digamos que es algo genérico, ¿no? Entonces ustedes tienen que calcular, pues, primero la FEM, eléctrica. La FEM eléctrica debe ser el cambio en la derivada del flujo. El campo magnético ustedes ya sabrían evaluarlo.
el área es algo que también ya conocen, y pues eso va a quedar nada más en términos del cambio de la corriente con respecto al tiempo, que es justamente su variable delta I en delta T, ¿sí? Ahora, también les pregunta, ¿cuál es la corriente inducida en el anillo? Ya una vez que tienes la FEM, pueden calcular la corriente, ¿no? Porque la FEM sería, la corriente eléctrica sería la FEM entre la resistencia del anillo. Y lo que tendrán que indicar ahí en el punto A, también en qué dirección va la corriente. Eso lo utiliza la ley de Lenz, ¿sí? Si va incrementándose, entonces ven que el flujo está aumentando. Entonces, ¿qué debe hacer la corriente eléctrica? Debe de oponerse a ese incremento. Entonces, según la dirección del solenoide y del campo magnético en esa región, ustedes deben de saber cuál es la dirección de la corriente eléctrica. Y el tercer punto, ¿cuál era? ¿Cuál es la dirección de ese campo? Ah, pues es justamente lo que les dije, ¿no? Se tiene que oponer al campo, al aumento en el campo eléctrico. ¿Cómo ves, Alberto? Ah, sí, profe. Es que, no, sí, sí lo hace ver más fácil. Ahora que Sí, o ya sea, me comenta. sí, pues como queda genérico, ¿no? ¿Te acuerdas que tu flujo magnético queda genérico en el cambio de la corriente eléctrica con respecto al tiempo? Pero pues eso se va a quedar indicado ahí, ¿no? Si ustedes ya sabieran cuánto cambia el campo, la corriente eléctrica en cierto intervalo de tiempo, podrán evaluar de manera directa. Pero si no, se va a quedar en algo un tanto, pues eso, cualitativo realmente, ¿no? Y un tanto aproximado, pues por también la aproximación del solenoide, del campo magnético en el solenoide. Entonces, igual, si se te sigue complicando, mándame un mensaje, ya sea a todo el grupo, o sea, al Teams o directamente, y trataré de apoyarte en el momento que vea tu mensaje. Pero yo esperaría que con eso ya se les hiciera un poco más fácil, ¿sí? Profe, sí, lo voy a intentar, pero creo que sí, sí me quedó más claro. Bueno, entonces en muchos de esos casos lo que tienen que tener cuidado justamente son esos detalles, ¿no? Traten de ver cuál es su superficie. En el asunto de la ley de Faraday siempre es definir primero cuál es su superficie, cuál es la superficie y qué campo eléctrico está atravesando esa superficie, lo cual implica pues conocer la distribución de campo magnético de lo que sea que está generando en ese momento el campo magnético. Por ejemplo, en este caso es el propio solenoide, ¿sí? En el caso, ten cuidado en tu problema, Alberto, el área, porque es algo que hay que considerar de manera cuidadosa. En otros casos en otros programas utilizan, por ejemplo, pues alambres. Hay uno por ahí que recuerdo que era la fuerza que tenían que imponer, o sea, que jalar cuando tienen por ahí algunas distribuciones de corriente. Entonces es lo mismo, ¿no? Tienen un alambre de corriente, un flujo en una espira y tienen que calcular la fuerza sobre ella. Entonces, eso implica también que tienen que conocer en qué dirección va el campo magnético. Y lo de la masa es ley de Lenz, siempre recuerden. Eso implica también si el campo magnético está cambiando y en qué dirección cambia, si aumenta o disminuye. Y según si aumenta o disminuye, se tienen que verificar en qué dirección va el campo magnético, el campo magnético inducido por la corriente magnética inducida, porque se debe poner al cambio. ¿Alguna otra pregunta de algún otro problema? Sí, profe, bueno, yo tengo una pregunta para el 30.32 del Serway. El 3032 es, tengo dos corrientes con alambres infinitos largos. Las ambas están separadas a una distancia no sé cuál. Bosqueje el patrón de campo magnético en el plano YZ. Ok. ¿Cuál es el valor del campo magnético en el origen? El campo magnético a lo largo de los ejes Z. Ok. ¿Cuál es tu pregunta esencial, Luis? Bueno, eh,
Pues más o menos hice ahí un análisis respecto a cómo varía el campo conforme se aleja uno sobre el eje Z, ¿no? Y con eso pues respondí las preguntas B y C. Pero en el C me queda una expresión, en el punto C, que ya ve que dice, encuentra el campo magnético en los puntos A lo largo del eje Z como función de Z. Sí. Entonces me queda algo que va como mu0 y por A entre pi a cuadrada más z cuadrada. No es Z, es mu0 y por... Ah, bueno, en puntos A sobre el eje, ¿verdad? Bueno, no sé. Tal vez sí lo malinterpreté, ¿verdad? Pero Yo creo que, bueno, mira, como yo recuerdo, bueno, hay otro detalle, ¿no? Tienes que estimar las contribuciones de ambos, densidades de corriente, ¿no? De ambas corrientes, de ambos alambres, ¿no? Entonces, cuando haces la suma, te das cuenta que nada más hay una componente que te sobrevive, que de sí. hecho es la componente en Y, ¿no? Entonces, esa es la única que te sobrevive porque las otras dos se eliminan. Se eliminan, Porque sí, las una va en multiplicadas, una sí. dirección y otra va en la otra dirección, ¿no? Y Ujú. son igual. Entonces, esa relación del campo magnético, recuerdo, o sea, sí va lineal con Z. O sea, en los puntos, yo creo que el problema te dice Sí. en los puntos A sobre ese lugar, ¿no? Entonces, o sea, estás poniendo A diferente de cero en cualquier punto y es sobre Z, ¿no? Entonces yo creo que tu relación está correcta, salvo que tienes que poner, recuerda que es tu eje coordinado es Z, ¿no? Entonces tienes nada más la componente en y sí varía como uno entre A cuadrada más Z cuadrada. Ok. Pero igual creo que Entonces, sí era poner z arriba, ¿no? Porque precisamente ese es mi sí, problema, porque en sí, en los puntos D y E pregunta del máximo, o sea, tengo que maximizar esa función y pues me sí, queda algo que es cero, ¿no? Porque yo sí, pensé que A es sí. constante, ¿no? Pero sí tienes razón, tiene que ser que Z es lineal con Z, ¿no? Sí, Ya para y poderlo eso, maximizar. y eso te sale, esa Z arriba te sale cuando calculas la componente en Y, Sí. porque te sale un seno de un ángulo, ¿no? Ay, es Entonces, que era así. Sí, yo lo hice con coseno, creo que lo puse mal ahí. sí, entonces De cuando acuerdo. pones el seno de eso, es cuando te sale el Mm, z entre la raíz cuadrada de a cuadrada más z cuadrada. ok. Que con la otra componente que tú llevas encontrado, sí te queda el a cuadrada más z cuadrada abajo, ¿no? Ujú. Pero el z sí te queda el z. Y esa función, como dices, pues sí va a ser diferente y te va a dar un resultado diferente que el caso trivial para el campo magnético en la dirección a igual a cero sobre el eje z, ¿no? Ok. Sí. Bien, de acuerdo, profe. Lo reviso, Sí. gracias. Creo que es de los más elaboradillos. Bueno, más o menos, con respecto a los que dejé en el problema, ¿no? De hecho, ese en el Survey viene como problema desafiante. Pues tendría que ser para ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces no, tampoco, o sea, está elaborado por, pues es que realmente tampoco son tan, o sea, sí son desafiantes, son interesantes, pero están perfectamente dentro del contexto de lo que podrían hacer para este tipo de problemas, ¿no? Son más elaboradillos porque a veces incluyen, pues, este detalle, por ejemplo, para el y por ejemplo, cualquier cosa que no tenga que ver con el electromagnetismo podría ser desafiante. Entonces, en este caso de maximización o de encontrar, sí, un máximo o un mínimo, pues está un poquito fuera de lo que haría el survey y por eso lo considera como desafiante. Entonces es como que se utiliza herramientas adicionales que a veces no tan fácil ustedes alguien que lee el libro debería de saber, ¿no? Pero si ustedes que ya pasaron por todas esas materias, no tendrán que ser mayor problema. Entonces, sí, lo reviso, a veces sí me gusta poner esos desafiantes, pero lo reviso con cuidado, nada más para que no vaya a ser que realmente es demasiado desafiante. Entonces, como ven, pues, Luis no tuvo mucho problema para hacerlo. Yo esperaría que los demás, pudieran avanzar también bastante en ese problema. Ah, profe, disculpe, tengo otra pregunta, pero ¿Sí? déjeme encuentro el problema, porque no me acuerdo cuál era.
pero había uno del Resnick donde daba la solución y yo había llegado a una expresión diferente, pero nada más difería por un o sea, por un término, pero no recuerdo cuál era, déjeme lo busco. Pues creo que en el Resnick hay un capítulo de las ecuaciones de Maxwell. Si después les da curiosidad, échenle un ojo. Está interesante. Tiene una parte de cavidades y oscilaciones en cavidades. Esto si quieren leerlo está bien, pero si no, no es necesario. Y hay una tabla bonita ahí en el Resnick que incluso les explica cualitativamente cómo se debe de interpretar cada una de las ecuaciones. Es más o menos lo que les comenté, ¿no? Sobre la ley de Gauss magnética, por ejemplo, sin monopolos, las relaciones entre los campos magnéticos, todavía utiliza la notación del flujo magnético. Entonces, como tal, no es exactamente las mismas que encontramos nosotros, o que les mostré hace un ratito, ¿no? Pero es un capítulo corto que no está tan complicado y que está interesante y tiene algunas cosas así, que les puede ayudar a entender las ecuaciones de Maxwell. Pero igual es como que nada más si les da curiosidad de aprender un poco más sobre eso. Sí, de acuerdo. Gracias por la sugerencia. Bueno, No, profe, olvídalo, yo no lo encuentro. pues si lo encuentras, me manda mensaje y te digo. De acuerdo. Gracias, profe. Bueno, igual, si tienen más dudas, pregúntenme. Y trataré de responderlas a la brevedad. Y si no, nos vemos entonces ya la próxima semana, chicos. Tengo que preparar todavía la siguiente clase. Ya también es mi última clase del otro curso. Entonces, nos vemos el jueves y por favor sigan haciendo sus ejercicios. Si tienen dudas, díganme, por favor. No se les